Muy buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a nuestra segunda clase de esta temporada y estamos repasando el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Hoy vamos a tener una clase que va a repasar algunos aspectos anteriores porque tenemos varios hermanos que nos acompañan hoy que no habían estado antes para que también ellos puedan eh, entender un poco lo que habíamos estado viendo, pero también va a tener cosas nuevas para los que ya conocían esto, ¿ya? Así es que antes de comenzar e introducirnos en el tema, voy a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la primera oración. Inclinemos nuestro rostro entonces para que Marcos pueda orar. Ok, muchas gracias. Los invito, hermanos, reverentemente a inclinar nuestros rostros. Amante Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias por la vida, por la salud, y te damos las gracias, Señor, por proveer de este tiempo, de estos minutos, horas, para poder conocer más, para aprender más de ti, Señor, para recibir tus consejos. Gracias, mi Dios, por este momento que nos das. Quédate con cada uno de nosotros, con nuestra familia, hogares, por los pedidos, Señor, y necesidades que se han hecho en este momento. Atiende a cada una de ellas. Dale entendimiento, danos sabiduría, y a los hermanos que tienen el privilegio de exponer tu palabra, que puedan ser claro y preciso y llegar a nuestros corazones. Oramos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien. Estamos viendo, ¿no es cierto?, este triple mensaje. Les voy a pedir, sí, que mientras, no sé si Cintia parece que tiene el micrófono ahí, está muteado ahora. Bien. Sí, que tengan los micrófonos muteados para que no haya interferencia con la transmisión, ¿ya? A no ser que tengan una pregunta o algo, ahí lo encienden nomás y preguntan. Pueden hacerlo libremente. Muy bien. Miren ustedes esta cita tan interesante. Dice así: el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. Pronto será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan el Revelador serán repetidos con claridad. Eso es una pequeña profecía, promesa, podríamos decir también, de que estos mensajes de los tres ángeles, pronto, dice acá la profecía, ¿no?, iban a ser repetidos con claridad y que iban a ser dados a conocer en todos sus alcances. Y yo, fíjense que me siento inclinada a pensar que estamos en cierta medida cumpliendo también esa profecía. Curiosamente, estuvimos todo el año pasado estudiando este tema, no alcanzamos a terminar, o casi todo el año pasado, y justamente vino ahora para los 10 días de oración este mismo tema del mensaje de los tres ángeles. Entonces a mí me da la impresión de que esto que está diciendo, esta promesa del Señor, se está empezando a cumplir. Nosotros estamos siendo guiados. ¿Se acuerdan? Vimos en la clase pasada a Jesús como nuestro sumo sacerdote, que entre todas las cosas que tenía en su atuendo como sumo sacerdote estaban las campanillas, y las campanillas nos iban indicando en qué lugar, digamos, estaba, o en qué momento histórico, profético, estaba él, ¿cómo se diría?, intercediendo por nosotros o trabajando por nosotros en el santuario celestial. Las campanillas daban a conocer dónde, los pasos donde iba el sumo sacerdote. Y así también Cristo, de alguna manera, hace sonar esas campanillas proféticas para darnos a conocer en qué punto de la profecía estamos viviendo. Y de esa manera también yo lo siento así, que de alguna manera el Señor está abriendo nuestra comprensión estas cosas porque son muy importantes de comprender para poder entender qué tenemos que hacer, qué tenemos que decir y qué espera Dios de nosotros, de nuestras vidas. Ahora dice, Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. Esos tres ángeles de los que hablamos. ¿Para qué? Para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. ¿Ya? Entonces, estos tres mensajes están directamente relacionados con la pronta venida del Señor. No pudieron darse a conocer antes. Fueron escritos el año 96, más o menos, cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Sin embargo, hasta que se deselló el libro de Daniel, cuando se inicia el tiempo del fin en 1798,
Hasta ese tiempo nadie hablaba de esto. Estaban también cerrados para nuestro entendimiento. Así que luego que se inicia en 1798 el tiempo del fin, recién se empieza, ¿no es cierto?, a el Señor abrir el entendimiento para la comprensión de estos mensajes. Y hemos dicho más de una vez que la comprensión de las cosas que Dios nos ha revelado es de carácter sobrenatural. Pueden estar esas cosas escritas y los más grandes intelectos pueden entrar en esas páginas y no entender nada si Dios no quiere que lo entiendan. ¿Ya? Como los discípulos camino de Maús, ¿se acuerdan? Cuando estaban caminando con Jesús, pero les habían sido nublados sus ojos para que no lo conociesen, y cuando Él decide que lo conozcan, entonces sus ojos son abiertos y se dan cuenta que era Jesús. Ocurre lo mismo con las profecías. El Señor tiene un momento, y de los mensajes de los 3 ángeles se dice que es necesario que conozcamos exactamente su momento y su lugar. Y el Señor tenía un momento para conocer estos mensajes y abrir el entendimiento de sus hijos que estudiaban, y no necesariamente personas eruditas, como Guillermo Miller, que fue el que en Estados Unidos de Norteamérica el Señor iluminó para darle comprensión acerca del significado de estos mensajes. Él era un granjero, él no era un teólogo, pero el Señor abrió su entendimiento, y antes de eso, cientos de años pasaron sin que ninguno de los grandes teólogos pudiera comprender ese mensaje. Entonces, de ahí vemos la importancia de nosotros estar en armonía con el cielo, y que somos tan dependientes de Dios para poder conocer lo que Él tiene para nosotros. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestros medios, ni aunque sean telemáticos ni nada. Todo está en manos del Señor. El control de todo está en manos de Él. Y cuando Él lo considera oportuno, puede abrir nuestras mentes para comprender. Así es también como debemos nosotros pedir cuando estudiemos su palabra con mucha reverencia y sabiendo que Él tiene el poder, pedir que Él nos dé el poder de poder entender, valga la redundancia, lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Muy bien. Ahora dice para preparar a las personas. Ese era el propósito, prepararlas ¿para qué? Para conocer la cercanía del tiempo. Estos mensajes eran necesarios para eso. Estos ángeles representan a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. O sea, esos ángeles no es que ellos anden predicando por todas partes, sino que ellos representan a los hijos de Dios. Primero les presentan a ellos la verdad, a los hijos de Dios, y luego los capacitan para que a ellos que recibieron, para que ellos a su vez presenten el evangelio al mundo, pero que lo hagan con poder. ¿Por qué? Porque los mismos ángeles que nos ayudan a comprender trabajan en la mente del receptor para que él pueda entender. Así es que ahí hay otra promesa, que si nosotros predicamos esto, Dios va a habilitar a las personas para que lo puedan entender. Porque hay personas que dicen, no, pero es que eso es muy complicado, yo no entiendo eso de Apocalipsis, no importa. Es que nosotros no depende de nosotros el entender, depende en cierta medida, pero el que verdaderamente nos puede dar la capacidad de entender, si queremos entender sinceramente, es Dios. ¿Ya? Esa también es otra promesa al respecto. Ahora, esto fue lo que vimos la clase pasada. Como ya lo vimos, yo lo que estoy poniendo para repasar con las personas nuevas, lo vamos a leer rápidamente, que es una visión, no está completa. Está en el libro primero escrito de la página 54 al 56, y describe el paso de Jesús del lugar santo al santísimo y todo lo que pasa ahí. Está muy resumido en primeros escritos. Está más completo en cartas y manuscritos, que les mostré el libro, se los voy a mostrar otra vez. Este es el libro de cartas y manuscritos, para los que no la vieron la vez pasada, que está recién el primer tomo salió hace unos 2 o 3 años. Demoró años en salir este tomo, y tienen que salir los otros. Este va del año 1845 a 1859. Todas las cartas que la Leonard White escribió, o los manuscritos que ella tomaba de repente de cosas que Dios le decía, están ahí. Y están escritos hasta con los suspiros de ella, de los que incluso eran testigos presenciales de las visiones, y iban tomando nota de lo que decía, y lo que ella después contaba también. A veces una misma visión está contada 3 veces. El que la miraba, y ella después cuando la escribía, y otro que miraba, por ejemplo. Entonces, es muy interesante, y hay cosas que no están, que están ahí, que no están en los libros comunes que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, esta visión está un poquito más completa allí. ¿Ya? Y parte de esto, como vamos a ir
entrelazando hoy día, vamos a ver que está también, principalmente está en Primeros Escritos y está en el Conflicto de los Siglos, pero está también en otros libros del Espíritu de Profecía. Aquí, ¿no es cierto?, nos estamos yendo a lo que dice Daniel 7:9 para poder comprender de dónde nace esto. Yo les dije la vez anterior a los que estaban allí que vamos a ver esto ahora desde otra óptica, y allá quiero llegar, pero para eso quiero introducir primero esto antes de que vayamos al otro, que no va a poder ser esta clase, ni tampoco creo que vaya a poder ser la siguiente, pero puede ser la subsiguiente. Dice aquí: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Dijimos que este anciano de días era el Padre. Miren, no le puse la cita de las nubes, que son los ángeles, las voy a poner mejor en el WhatsApp a los de profecía, y la Juanita también la va a tener para que la ponga en su grupo. Pero esas nubes, cuando aparecen en la Biblia, o aparecen generalmente en la Biblia, y aparecen también en el Espíritu de Profecía, se refiere a ángeles, ¿ya? Cuando está hablando en un contexto histórico profético. Cuando está hablando en un aspecto simbólico, desde el punto de vista espiritual, las nubes pueden referirse, o se refieren más bien, a oscuridad de cuando uno pierde la presencia del Señor, y uno no puede ver al Señor, ¿ya? Esas nubes están, espiritualmente hablando, se traducen de esa forma, pero proféticamente hablando se refieren, ¿no es cierto?, o sea, digamos, en el ámbito profético se refiere a los ángeles. Cuando está hablando en Apocalipsis, habla de nubes, en Salmo habla de nubes, se está refiriendo a los ángeles, ¿ya? Ahora, dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahí están esas nubes que aparecen ahí en Daniel 7:13, vienen las nubes del cielo porque viene rodeado de sus ángeles, y la visión que viene acerca de eso es esta, de la que le comentaba, y la vamos a leer rápidamente. Dice: y vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de fuego entrar en el Santísimo, dentro del velo, y sentarse. Allí vi tronos que jamás había visto antes. Entonces Jesús se levantó del trono, donde había estado el Padre, había estado también sentado con el Padre, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. Y no vi que pasara ni un solo rayo de luz de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantara. Había 3 grupos de personas ahí, pero no vamos a ir a eso ahora. Y fueron dejados en completa oscuridad. Los que tenían interés siguieron a Jesús, los que no fueron dejados en completa oscuridad. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús mantuvieron sus ojos fijos en él cuando él dejó el trono, y él los guió un poco para salir. Dijimos que esto era cuando él sale ya del lugar santo al santísimo, en el segundo chasco. Entonces ahí él tiene que sostener a su pueblo para que no se desanime, y en ese sentido dice que los guía un poco para salir. Entonces él alzó su brazo derecho y oímos su preciosa voz que decía: esperen aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Conserven sus vestiduras impecables y en breve regresaré de la boda. Las bodas se llevan a cabo en el cielo, y la fiesta de las bodas va a ser cuando el Señor nos haya venido a buscar y vayamos con él a celebrarlas. Y las bodas significan que Jesús recibe el reino, esto es, a los miembros de su cuerpo que van a vivir con él para siempre, y que representa el casamiento del Cordero, porque su pueblo forma parte de su carne, de sus huesos y de su sangre, ¿ya? Por eso que Pablo, cuando habla en Efesios del casamiento, dice que ese misterio es grande, más él habla eso de Cristo y de su iglesia. Y por lo demás también habla, dice, del matrimonio, pero se está refiriendo al matrimonio del Cordero. Y los tomaré a mí mismo. Y vi un carro de nubes con ruedas como llamas de fuego, y ángeles estaban rodeando el carro completamente mientras se acercaba a donde estaba Jesús. Él se subió al carro y fue llevado al Santísimo, donde estaba sentado el Padre. Allí contemplé a Jesús mientras estaba de pie delante del Padre, un gran sumo sacerdote. En el ruedo o dobladillo de su vestidura había una campana y una granada. Después Jesús, y esto es muy importante, me mostró la diferencia entre fe y sentimiento, y eso hace la diferencia entre el grupo que permanece con Jesús y el que lo abandona. Y vi que los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el Santísimo. Eso sí, tenían fe y oraban: Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba el Espíritu Santo sobre ellos. En el soplo había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Entonces me di vuelta para mirar al grupo que seguía postrado delante del primer trono. Satanás parecía estar junto al trono tratando de llevar adelante la obra de Dios.
O sea, que el Padre y el Hijo habían salido de ese trono que estaba en el lugar santo y pasaron a situarse en el trono, en el lugar santísimo. ¿Y quién ocupó ese lugar en el trono? Satanás, para suplantar a Cristo y hacerle pensar al pueblo que era Jesús el que estaba delante. Los vi elevar la vista hacia el trono y orar: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Satanás, a ese grupo que permanecía en el lugar santo y no había seguido a Jesús al Santísimo, entonces Satanás soplaba sobre ellos una influencia impía. En esta influencia había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. El objetivo de Satanás era mantenerlos engañados y hacer retroceder y engañar a los hijos de Dios. Vi que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba, y vamos a ver que Satanás lo logra en cierta forma ahí, ¿no? Porque a los que habían ya ido al Santísimo y que miran hacia el lugar santo, que los otros están allá, parece que con mucha euforia y mucha alegría, con ese espíritu santo falso que Satanás les había enviado, entonces se ven tentados a que la reunión de allá parece que está mejor. Y empiezan a retroceder. Y dice que uno tras otro abandonaba el grupo que oraba a Jesús en el Santísimo e iban y se unían a los que estaban delante del primer trono. E inmediatamente recibían la influencia impía de Satanás. La pregunta: ¿logró entonces esto el objetivo de Satanás? Mantenerlos engañados, a los que ya estaban con él ahí en el lugar santo, y además hacer retroceder a los que habían pasado al Santísimo y engañarlos a ellos, que eran hijos de Dios. Sí, lo logra. Entonces, muchos de ellos, no todos, pero una gran cantidad de hijos de Dios que habían pasado al Santísimo retroceden, simbólicamente hablando, al lugar santo. O sea, abandonan las verdades que Jesús ahora trae a la comprensión de su pueblo, que son verdades relacionadas con lo que pasa en el lugar santísimo. Y se unían al primer trono, donde estaba Satanás, recibían inmediatamente, al abandonar el lugar santísimo, la influencia impía de Satanás. Ahora es que vamos a ver algunos puntos de interés al respecto y los vamos a ir analizando en consonancia con las citas que tenemos del Espíritu de Profecía. Esta parte de la visión, por ejemplo, ¿ya? Yo fui bien rápida, pero quiero que vamos ahora viendo algunos puntitos interesantes de la visión. Eso que decía de fueron puestos tronos, el primero que está en Daniel, ¿no es cierto? Y después aparece en la visión y la hermana White dice: allí vi tronos que jamás había visto antes, y dijimos que esas dos cosas hablaban de lo mismo. Ya la hermana White, en otras palabras, la hermana White recibe la misma visión que tuvo Daniel, ¿ya? Cuando ve al Padre ahí, ¿no es cierto?, y que se acerca a uno como un hijo del hombre, bueno, eso mismo lo vio la hermana White, pero lo ve aquí en otras visiones, con distintas descripciones del mismo evento. Lo interesante de aquí es que estos tronos que están en Daniel fueron puestos, porque no estaban antes, dijimos, y la hermana White coincide con que ella vio tronos que jamás había visto antes. Eso está diciéndonos que ha comenzado un nuevo evento en el cielo, porque esta visión es de lo que ocurre en el cielo, un evento que no había ocurrido antes. Para eso se tiene que equipar el cielo para este nuevo evento, y este nuevo evento es un juicio, un tribunal que va a sesionar, y por lo tanto necesita tronos para los que deliberan, para los que están allí presentes como testigos, y también para el que preside, que es el Padre, y el Hijo, ¿no es cierto?, que es el abogado, el intercesor que está allí. Esos son los tronos que no estaban antes. Y a eso nos referíamos cuando dijimos que esto que estaba aquí descrito en Apocalipsis, del mensaje de los tres ángeles, que está relacionado con este evento de la llegada del juicio, esto antes no podía ser comprendido, porque esos tronos no habían sido puestos allí. Y mientras eso no ocurriera en el cielo, no se podía comprender en la tierra. De donde vemos que cada evento que ocurre en el cielo tiene una respuesta inmediata en lo que ocurre en la tierra. El cielo y la tierra están conectados íntimamente. Ahora miren, ¿qué podemos decir al respecto? Lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice así: el mensaje del primer ángel en el capítulo 14 del Apocalipsis, que anuncia, ¿qué cosa? La hora del juicio de Dios, y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios, y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Entonces, en primer lugar, ¿a quién va dirigido este mensaje? Porque nosotros somos muy buenos para decir que tenemos que predicar y que mensaje para el mundo, pero resulta que este mensaje está teniendo como primer destinatario no el
sino al pueblo de Dios. Fíjense bien. ¿Se fijan? Ese mensaje que anuncia la hora del juicio de Dios, no sé si alguien quiere hablar o si se le quedó prendido el micrófono. Si quiere hablar, que hable fuerte nomás, pero si no, que apague el micrófono. Entonces, este mensaje que anuncia la hora del juicio de Dios y exhorta a los hombres a que le teman y adoren, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo, ¿a quién? Al pueblo que profesaba ser de Dios. Entonces, el destinatario de este mensaje es la iglesia. Y fíjense que aquí en Apocalipsis 14, me acabo de acordar, yo hay una cita interesante. A ver, espérense un poquitito si la encuentro aquí. A ver. Si no, se las dejamos para la otra clase, pero creo que... Miren, está aquí. Esto yo varias veces cito de acá, yo tengo estas Biblias que tienen espíritu de profecía, hay en negrita y en este color. Esta Biblia lo que tienen de bueno es que traen todas las citas del espíritu de profecía que están en la parte posterior de los comentarios de cada tomo del comentario bíblico adventista, porque cada tomo, por ejemplo, el tomo 5 trae los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si la hermana White escribió algo sobre Marcos 14:30, por decir, si ella escribió algo sobre Marcos 14:30, en la parte de atrás del comentario bíblico se repiten los comentarios que ella puso de esos libros. En este caso, ustedes van al libro de Marcos, van al capítulo 14 y al versículo 30, buscan si ella escribió algo sobre eso. Si ella citó Marcos 14:30 en alguna parte, entonces ahí va a estar lo que ella dijo. Así que son muy útiles. En lugar de andar trayendo los 7 comentarios, 7 tomos del comentario bíblico adventista para poder ver las cosas, está todo incluido en estas Biblias, que ahora es casi imposible conseguir. Pero además, el comentario 7A. Si alguno escucha alguna cita que es del comentario 7A, comentario bíblico adventista 7A, es de este grosor más o menos, ¿ya? Esto es lo mismo. Aquí están todas las citas de la Espíritu de Profecía de los 7 tomos del comentario bíblico adventista del Espíritu de Profecía, están todas aquí. Y si no necesitan andar tampoco con los 7 tomos. Pero lo bueno de esta Biblia es que aquí los comentarios además van puestos debajo de cada texto bíblico. Si hay algo ahí aparecen abajo del mismo texto bíblico para que uno vaya cotejando enseguida ya las dos cosas. Entonces, yo aquí busqué Apocalipsis 14:7, como les digo, ustedes pueden buscar en el comentario 7A, por ejemplo, de Apocalipsis 14:7, o pueden buscar en el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la parte del capítulo 14, y les va a salir lo siguiente. Dice, ¿qué significa eso de dar gloria a Dios? Dice, dar gloria a Dios. Algunos piensan que es decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No, no es algo de palabras. Acá dice, dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. ¿Ya? Entonces, algunos no entienden lo que es dar gloria a Dios o lo que es adorar. ¿Ya? Por ejemplo, algunos dicen, ser feliz es mi adoración. No, porque, mire, pregúntenle a mucha gente del mundo, dice que es feliz y está haciendo cualquier cosa menos adorar a Dios. Aquí, dar gloria a Dios, que también es parte de nuestra adoración, porque dice temer a Dios y darle gloria, dice dar gloria a Dios, para que adoren al que creó el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas, dice, es revelar su carácter en el nuestro, y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. De modo que aquí el mensaje de los 3 ángeles está conectado directamente con la transformación que Dios tiene que hacer en su pueblo. A eso le llamamos sellamiento. ¿Ya? Dios tiene que purificar a su pueblo, tiene que sellarlo para que pueda pasar por las 7 plagas sin ser destruido. ¿Ya? Enseñarle a no pecar, eso es sellarlo. Y afianzar esa obediencia de tal modo que quede inconmovible. ¿Ya?
Estas tal vez son citas que nosotros hemos estado viendo en el grupo hace mucho tiempo, pero le voy a leer esa para que los que son nuevos la tengan. Está en Ezequiel 9, también del Espíritu de Profecía. Mira, Ezequiel 9, 1 al 4 creo que es. Dice acá, sí, 2 al 4. Les leo la parte esa. Dice, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. El ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Entonces es importante el sellamiento, porque cuando venga el ángel exterminador, igual como pasó en Egipto, que los que tenían la marca en el poste, esas casas no eran visitadas por el ángel exterminador, así también los que sean sellados en su frente no serán visitados por el ángel exterminador y no van a morir en las plagas. Entonces, este ángel con tintero de escribano va marcando, va sellando al pueblo de Dios. No es que él hace la obra por nosotros, sino que nos somos sometidos a pruebas, a prueba bajo el símbolo de este ángel, ¿no es cierto? Que es todo dirigido por el Señor, por supuesto, y lo hace con todos sus hijos. ¿Para qué somos sometidos a prueba? Para ver si nosotros es realmente de corazón que estamos siguiendo al Señor o no. Vamos a ser sometidos a diversas pruebas. ¿Y qué va a pasar? Dice acá, tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, y luego explica, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad. ¿Qué es un afianzamiento? Es cuando algo ya se hizo parte nuestra. Porque nosotros, por ejemplo, conocemos a alguien, lo invitamos una vez a la casa, toma asiento, qué sé yo, formalidad. Próxima vez, después nos hacemos amigos de la persona y después pasa nomás. Y después, mira, acompáñame, vamos a la cocina, vamos aquí. Después la persona, permiso, entra sola y después ya se acostumbró, ya está capaz que tiene llave para entrar y está afianzado. Parte ya tiene la entera confianza nuestra. Nosotros sabemos que puede entrar sin problema, la persona sabe que puede entrar sin problema. La verdad tiene que estar así arraigada en nuestra vida. Nosotros no podemos ponerle límites a la palabra de Dios, a las órdenes de Dios, porque nosotros tenemos la confianza, la fe, que todos los mandatos de Dios son habilitaciones. Entonces, cuando el Señor nos da el poder para obedecer, llega el momento en que nosotros confiadamente hacemos su voluntad, hasta que no hay separación entre lo que Dios manda y lo que yo hago. Yo obedezco plenamente su voluntad. Está afianzada la verdad. La verdad tiene plena entrada en nuestra vida y se hace carne en nuestra vida. Y acá dice, no se trata entonces de un sello o marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¿Se entiende lo que es inconmovible? Es algo que no se puede mover. O sea, llega un punto que no importa lo que a mí me digan, yo confío tanto en la palabra de Dios que si tú dices todo lo contrario que dice la palabra de Dios, con todos los argumentos que puedan ser, yo voy a creerle siempre a la palabra de Dios. ¿Ya? Porque ya he probado la palabra de Dios en mi vida y sé que es de fiar. Entonces quedamos inconmovibles, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, que aquí en este caso es símbolo del tiempo de angustia, este vendrá. Muchas veces la hermana Juay usa el zarandeo para hablar del tiempo de angustia y otras veces separadamente para hablar del tiempo de angustia previo, porque hay dos tiempos de angustia. Aquí está hablando del zarandeo final, del ángel exterminador. Tan pronto como sea sellado y preparado entonces para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están viniendo. Porque en ese tiempo, y eso se escribió en 1902, ya en ese tiempo Jesús todavía pensaba volver, pero más o menos por ahí, 1902 y 1903 la hermana Juárez escribe, quizá tengamos que permanecer por mucho tiempo más en este mundo todavía. ¿Por qué? Porque la iglesia no estuvo a la altura de lo que Dios esperaba de ella. Ya le dio muchas oportunidades porque ahí el Señor quería acelerar la obra que teníamos que hacer para venir, pero no, la iglesia nunca respondió. Entonces tuvo que mandar a sujetar los vientos y aquí estamos, y ahora estamos volviendo al mismo punto de inflexión allí. Y ahora esto sí que el Señor no lo va a detener. ¿Ya? Ahora sí que vamos a ver cumplirse las cosas y en Ezequiel 20 dice que Dios lo hará con brazo extendido y enojo derramado y nos va a hacer entrar, dice, los límites del pacto. Y el pacto es el pacto de la obediencia. O sea, el Señor va a hacer
con brazo extendido y enojo derramado, que podamos ser sellados o para vida eterna o para perdición eterna. Y la perdición depende de nosotros y la salvación también en cierto sentido, porque no puede hacerlo Dios en contra de nuestra voluntad. ¿Se fijan? Ahora, muy bien. Entonces la idea del Señor era separar de las influencias corruptoras del mundo a su pueblo, al pueblo que profesaba ser de Dios, y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Y vamos a ver que ese despertarlo tiene que ver con la parábola de las 10 vírgenes. Aquí hay muchas cosas conectadas con esto, ¿ya? O sea, la iglesia en los tiempos de Miller, en los tiempos de nuestros pioneros, antes de que recibieran este mensaje, estaban en un estado de mundanalidad y apostasía. La pregunta sería para nosotros, para reflexionar. ¿Y cómo está nuestra iglesia ahora? ¿Hemos avanzado o hemos permanecido o hemos retrocedido? Ahora dice, con este mensaje Dios había enviado a la iglesia un aviso que de ser aceptado había curado los males que la tenían apartada de él. Si los cristianos hubiesen recibido el mensaje del cielo, humillándose ante el Señor y tratando sinceramente de prepararse para comparecer ante su presencia, pasar por el juicio investigador, ¿no? El Espíritu y el poder de Dios se habrían manifestado entre ellos. La iglesia, y esta es la consecuencia del Espíritu de Dios cuando se manifiesta plenamente en su iglesia, lo mismo que pasó en Pentecostés, que habría pasado con la iglesia primitiva, le decimos nosotros en este caso, para hablar no de la iglesia primitiva de los tiempos de los apóstoles, sino la iglesia de nuestros pioneros, que haría más claro. Con la iglesia de nuestros pioneros, ¿qué habría pasado? Dice, la iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía, ¿cuándo? En tiempos apostólicos. O sea, se habría repetido lo mismo del derramamiento de la lluvia tardía, de la lluvia temprana, digamos, que se le llama así en el tiempo, ¿no? A la iglesia apostólica, lo mismo se habría repetido para la iglesia del tiempo del fin. ¿Ya? Ahora se llamaría lluvia tardía. Ahora dice, cuando en ese tiempo, en los tiempos apostólicos, ¿cómo era la iglesia? Dice, cuando la muchedumbre de los creyentes era de un mismo corazón y de una misma alma. Se habría repetido eso en la iglesia de nuestros pioneros. Y hablaron, dice la palabra, esos de los tiempos de los apóstoles, hablaron la palabra de Dios con denuedo. Cuando el Señor, aquí está hablando 3 hechos para destacar más o menos las características de la iglesia de los apóstoles, ¿ya? Que eran de un mismo corazón y un alma, o sea, lo que ellos tenían en su corazón, lo que ellos hacían, ¿no es cierto?, con fervor por el Señor, que hablaban la palabra de Dios con nuevo, y cuando el resultado que Dios daba era que el Señor añadía a la iglesia a los salvados, de día en día. Está citando el libro de Hechos 4, 32, 31 y 2, 47. Ya, miren, resulta que el sitio del White State, de donde yo copio varias citas para poder pegarlas acá, cambió este año y se fueron dejando de lado las versiones más antiguas, entre esas la del conflicto de los siglos, que era la de los libros rojitos, que es este que yo tengo acá. Entonces, esta versión era del año 1954. Por eso que esta cita aquí dice CS, que es conflicto de los siglos 54, que es el año de la edición, de 1954, y el número de la página viene después, 429. Pero esto se está dejando de lado. Pero algunos todavía tenemos esa versión antigua, así que yo ahora me estoy viendo obligada a poner la nueva numeración, que es del conflicto de los siglos nuevo, que debe ser el de tapas azules, que yo ese no lo tengo, pero es el nuevo y por el cual ustedes lo pueden encontrar esta cita en el buscador, y simplemente le pusieron conflicto de los siglos, ya no tiene puesto el año de la edición y el número de la página es 376. No calza el mismo número de la página. Entonces, ¿yo por qué lo pongo así? Porque alguno puede decir, uy, la hermana, ¿de dónde esa cita? Yo la busqué en el conflicto de los siglos en la página 429 y no estaba. No, porque está en la nueva versión, que es la página 376. Entonces, estoy intentando poner las dos páginas para que la puedan encontrar, tanto los que tienen las versiones antiguas como los que tienen las ediciones nuevas. Bien, habiendo hecho esa aclaración, continuamos. Miren, acá hay una visión que la hermana White, nosotros la vimos el año pasado con harto detalle, pero ahora no vamos a entrar en esos detalles, solamente vamos a ver algunas cosas que nos sirven para ir entendiendo cronológicamente y más o menos ciertos detalles lo que pasó con el mensaje del primer ángel, que era el que decía la hora de su juicio ha llegado. Fueron puestos esos tronos para hacer un juicio y el primer ángel anuncia que ese juicio ha llegado. Ese es el mensaje del primer ángel, ¿ya?
Dice entonces, proclama el Evangelio eterno. ¿Por qué? Porque el Evangelio, durante los 1260 años de oscurantismo espiritual, se había distorsionado, se había ocultado de las mentes, y no solo de las mentes, sino que hasta de las casas de las personas. No había Biblias muchas ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Dios hizo resurgir la Biblia de nuevo y tuvo que entenderse de nuevo. Y entonces el pueblo al que Dios le encomendó fue al que surgió que escuchó estos 3 mensajes. Vamos a ver que el remanente, el poquitito que queda de todas estas iglesias, los que perseveran con estos 3 mensajes, a esos Dios les vuelve a comunicar la luz y les da el Evangelio eterno, que es el mismo que siempre había existido, pero había sido durante 1260 años, ¿no es cierto?, pisoteado. Y decía, ¿no es cierto?, que se le fue dado ese cuerno pequeño que hizo eso, que pudiera pisotear la verdad de Dios, ¿ya? Y que pudiera vencer a los santos. Y como esta verdad fue pisoteada, tenía que volver a ser restablecida, y este pueblo chiquitito se le llamó reparador de portillos y, ¿cómo se dice? O a ver, ¿sí? Bueno, restablecedor de calzadas para habitar. Se refiere a que iba a reparar las brechas que habían sido hechas en la ley de Dios, en la palabra de Dios, por ende, especialmente en relación con el sábado, que todavía este grupo no lo conoce cuando recibe el primer mensaje, sino que viene en el tercer mensaje, lo del sábado. Ahora, ellos empiezan a volver a conocer la verdad de la Biblia, del arrepentimiento, del perdón de los pecados, de la confesión. Hermanos, era tanto el oscurantismo que los hombres ni siquiera conocían muy bien estas doctrinas más básicas del Evangelio de forma perfecta, ¿ya? Por supuesto, el sábado había sido prácticamente olvidado por la mayoría, ¿se fijan? Entonces, por eso este primer mensaje es para restablecer la verdad, el Evangelio eterno, y también para decir que la hora del juicio ha llegado, ¿ya? Ahora, en esta visión dice, vi a cierto número de compañías que parecían unidas como enlaces por cuerdas, son las distintas iglesias. En esas compañías muchos estaban en tinieblas totales. Sus ojos se dirigían hacia abajo, hacia la tierra, y no parecía haber relación entre ellos y Jesús. Pero dispersas entre esas diferentes compañías, y eran compañías porque estaban unidos, porque eran iglesias, como vamos a ver, pero a muchos de ellos no estaban, como decimos nosotros vulgarmente, no estaban ni ahí con las cosas del cielo verdaderamente. O sea, llevaban una apariencia de piedad, asistían a la iglesia, hacían las cosas que las iglesias de ellos enseñaban, pero lo hacían por fuera solamente, pero no había parecía no haber una relación entre ellos y Jesús en forma personal. Pero, ¿qué pasa? Dice acá, dispersas entre esas diferentes compañías, en las diferentes iglesias, había personas cuyos rostros parecían iluminados y cuyos ojos se elevaban hacia el cielo. O sea, entre esas distintas iglesias había personas sinceras que sí tenían interés en las cosas celestiales. De Jesús les eran comunicados rayos de luz como rayos del sol. Un ángel me invitó a mirar con cuidado y vi a un ángel, otro ángel, ¿no?, que velaba sobre cada uno de aquellos que tenían un rayo de luz. Digan, como Dios se preocupa de todos personalmente. Mientras que malos ángeles rodeaban a aquellos que estaban en tinieblas. Oí la voz de un ángel clamar, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Ya? ¿Qué es esto? Esto fue el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado, teman a Dios, denle gloria con sus vidas, ¿no es cierto? Tengan temor de Dios, porque el juicio ha llegado. Esto, que como decíamos, ocurrió en el cielo, ¿no es cierto? Que vino el mensaje del cielo para nosotros, provoca enseguida algo en la tierra. Ahora, miren lo que ocurre. Ya decía la otra parte de la visión que vino al comienzo, y aquí el punto 2, pusimos puntos de interés que vamos a analizar. Decía en esa visión, no vi que pasara ni un solo rayo de luz de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantara, y fueron dejados en completa oscuridad. ¿Se acuerdan? Que lo leímos al comienzo, que cuando Jesús se levanta y es llevado por un carro de nubes, que eran ángeles, al lugar santísimo donde estaba el Padre, Satanás queda liderando delante del trono que estaba en el lugar santo, y había una multitud que pensaba que estaba adorando a Dios, pero en realidad el que estaba liderando ese trono era Satanás. Y esa multitud que había sido
indiferentes a las cosas de Dios y que estaban muy cómodos en el lugar santo, no quisieron seguir a Jesús con la mirada al lugar santísimo, donde estos pequeñitos que habían recibido poquitita de luz, estos que estaban esparcidos en las distintas iglesias, esos sí habían seguido a Jesús. Pero ¿qué pasó? Con esta multitud, porque eran la mayoría indiferente, con esta multitud, que después que Jesús se levantó, ¿no es cierto? No pasó, dice, pasó ni un solo rayo de luz de Jesús a ellos. Antes pasaban rayos pequeñitos de luz, ¿no es cierto?, a las distintas personas que estaban en esos grupos, pero después que las personas de ese grupo siguieron a Jesús al lugar santísimo, ¿qué pasó? Con estos otros fueron dejados en completa oscuridad. En otras palabras, el Señor dijo, voy a continuar esta vez solo con los sinceros, y a ellos les voy a seguir dando luz, y no voy a insistir más tratando de darle luz a los que no tienen interés en la luz. Si ustedes leen la visión que está en Primero Escrito, en la página 54, van a ver cómo habían distintas actitudes. Algunos dicen que cuando la luz venía donde ellos la rompían inmediatamente. O sea, querían estar en la iglesia, pero no querían que le hablaran nada de algunos temas que para ellos eran incómodos. Y entonces rehuían la luz. Y otros veían la luz, pero no les importaba. Como algunos pasan, ¿no? Van a la iglesia y se quedan conversando afuera, por ejemplo. No tienen mucho interés. Y otros, sin embargo, estaban muy atentos, dice, y estaban delante del trono siguiendo al Señor. Entonces, hay distintas actitudes de los seguidores de Cristo. Y este mensaje era en primer lugar para la iglesia. ¿Qué pasó con los que no tuvieron más interés? El Señor los dejó en completa oscuridad, y esto pasó en todas las iglesias que no eran la católica, porque dice acá, claramente lo vamos a ver en el segundo mensaje, que la iglesia católica estaba caída hace muchos años. Por lo tanto, las que están cayendo ahora son las demás iglesias que no eran la católica. Y va a quedar solo un remanente. Y de ahí van a ser una nueva iglesia del tiempo del fin. Nació, digamos. Ahora dice acá, una gloriosa luz descansó entonces sobre esas compañías para iluminar a todos los que quisieran recibirla. Aquí está más o menos explicando esto. Algunos de los que estaban en tinieblas recibieron la luz. O sea, sí hubo unos pocos que recibieron la luz y se regocijaron. Otros resistieron la luz del cielo, diciendo que había sido enviada para extraviarlos. La luz se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas. ¿Ve? Aquí está expresado de otra forma. O sea, igual como ocurrió en el cielo, ¿no es cierto? Algunos decidieron seguir a Cristo y los otros siguieron al disidente Lucifer que los estaba guiando y dijeron que Dios era injusto y una pila de acusaciones. Y acá estos otros que resistieron la luz decían también que esa luz era para extraviarlos, no era de parte de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos son dejados en tinieblas. Los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Entonces, el Señor dice que al que tuviere, le será añadido más, pero al que no tuviere, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿No es cierto? Entonces, de ahí la importancia que nosotros no seamos indiferentes a la luz, no ofendamos al Espíritu Santo que nos da la luz, y que nosotros prestemos atención a esa luz para obedecerla, ¿ya? Para obedecerla, para poder ir en crecimiento de luz en luz, porque la luz, dice, de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si nosotros recibimos un poquito de luz, Dios nos va a enviar un poco más de luz. Si recibimos ese otro poco más de luz, Dios nos va a dar ahora más luz y la luz se va multiplicando. Y la idea del Señor es que esta luz llegara a ser tan grande que se transformara en el fuerte clamor, que es la lluvia tardía, que es lo que tenemos en Apocalipsis 18. Ahora, miren, ¿qué pasó con entonces los que no recibieron la luz? Se alejó de ellos y fueron dejados en tinieblas, y los que habían recibido la luz de Jesús apreciaban gozosamente el aumento de la preciosa luz que era derramada sobre ellos. Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. En general no la aceptaron. El mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia, y ahí está claro cuál era la intención primaria de Dios, no era que fracasaran estos mensajes uno tras otro, no, la intención primera de Dios es que el primer ángel acabara con todo, pero como Dios sabía que no iba a pasar, también estaba profetizado que vendría un segundo ángel y un tercer ángel, y que esos serían reforzados por otro ángel que vendría para reforzar el mensaje de los tres ángeles, que es el de Apocalipsis 18. Pero el Señor, en su momento, la idea de él es que su iglesia pudiera ser probada y purificada.
y como dijimos hace poco, pudiera aumentar esa luz hasta que ellos recibieran la lluvia tardía y la obra fuera terminada. Entonces, ese mensaje que Dios había enviado para probar y purificar la iglesia, lamentablemente, dice aquí, reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían concentrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Miriam, parece que algo querías decir, o se encendió sin querer tu micrófono. Si no, puedes intervenir abiertamente nomás. Y si no, apagar el micrófono. ¿Ya? Entonces, dice acá, los lazos que los unían a la tierra eran más fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Y ahí está la razón. O sea, nosotros tenemos que siempre, por eso el Señor dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Nosotros siempre tenemos que estarnos evaluando. Tenemos que ver si los lazos que nos unen a la tierra son más fuertes que los que nos unen al cielo, o si los lazos que nos unen al cielo son, como Dios quiere, más fuertes que los que nos unen a la tierra. En este caso, la mayoría tenía lazos que los unían a la tierra y que eran más fuertes que los que los unían al cielo. Sus afectos estaban concentrados en este mundo, y donde estuviera su tesoro, dijo el Señor, allí también estará su corazón. Entonces el corazón no estaba con Dios, el corazón estaba con el mundo. Y cuando Dios dio un mensaje que les invitaba a apartarse del mundo, ellos buscaron mil excusas y finalmente rechazaron el mensaje y se quedaron con el mundo. Prefirieron, dice aquí, escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Y vamos a ver que siempre hay muchas excusas de la sabiduría humana. No, pero ¿cómo te vas a volver fanático? Oye, ¿cómo que Jesús que va a venir? Pero mira, eso lo venimos escuchando desde hace cuánto tiempo y que va a venir en juicio. Ellos pensaban que la segunda venida venía con el juicio final, como efectivamente va a ser, pero que este juicio de que hablaba Daniel era el juicio final. Ellos no sabían que existía un juicio investigador antes y que la venida de Jesús todavía no podía ser. Entonces ellos decían, estamos proclamando la segunda venida porque aquí dice clarito en las profecías que el juicio ha llegado. Entonces quiere decir que Jesús viene. ¿Ya? Y ellos no entendían que eso no era el evento que realmente estaba explicando Apocalipsis. Entonces había mil excusas que la sabiduría humana les daba. Y les decían, por ejemplo, hay varias en el conflicto de los siglos, pueden leer el capítulo 22 que dice una amonestación rechazada. Ahí explica lo que pasó. Y ahí, por ejemplo, dice que algunos le decían, ¿pero cómo? Porque la mayoría de los ministros rechazaron la luz. Curiosamente, los que primero deberían haber aceptado fueron los que primero la rechazaron, como pasó en tiempos cuando vino Jesús en su primera venida. Los que primero no rechazaron fueron los del pueblo, no, fueron los eruditos, fueron los dirigentes religiosos de su época. Igual pasó acá. Y los pastores de las iglesias protestantes, la mayoría de ellos trataban de que sus miembros no siguieran escuchando más sobre estas profecías. En un principio ellos escucharon, pero después se dieron cuenta de que esto representaba una amenaza para ellos porque la gente los confrontaba con el mensaje y ellos iban atrás del mensaje y la gente comenzó a querer, ¿no es cierto?, saber más, y ellos no quisieron, vieron que había gente en su iglesia que tampoco simpatizaba con eso y esa gente era la mayoría. Ellos prefirieron conservar esa mayoría y tener el favor de esa mayoría, y por lo tanto comenzaron a prohibirle a la gente que hablaran de profecía, entre otras tantas cosas, y empezaron a expulsar a los miembros de la iglesia, ¿ya? Y por eso la sabiduría le fue entregada más bien a los humildes. Algunos pastores sí escucharon, pero la gran mayoría de los pastores rechazaron esta luz con sus iglesias también. Y los pocos que salieron de la iglesia, de las iglesias, lo hicieron porque verdaderamente apreciaban la luz y eran los menos. Y dice que aquí el problema fue que prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana, que incluso les era impartida por sus propios pastores, y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. ¿Cómo andamos? Claro, nos queda todavía un poquito. Miren, ¿cuál es el efecto de la luz? Vamos a ver que la luz tiene efectos buenos para los buenos y efectos malos para los malos. Acá dice, al negarse las iglesias a aceptar el mensaje del primer ángel, rechazaron la luz del cielo. ¿Y qué pasó? Perdieron el favor de Dios.
confiaban en su propia fuerza y al oponerse al primer mensaje se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Estos, como dijimos la vez pasada, son como materia acumulativa. Si yo no entiendo la materia, no entiendo por decir las tablas, no me pueden enseñar a multiplicar. Aquí es lo mismo. Si yo no acepto el mensaje del primer ángel, no puedo comprender el mensaje del segundo ángel. Y eso pasó con todas estas iglesias que rechazaron la luz. Quedaron fuera del alcance del mensaje del segundo ángel. Y el segundo ángel decía, ha caído Babilonia, refiriéndose precisamente a estas iglesias caídas. Y no podían entender ese mensaje. Todavía menos que antes. Ahora dice, se colocaron donde no podían ver la luz del mensaje del segundo ángel. Cerca del término del mensaje del segundo ángel, vio una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Ya? Cerca del término del mensaje del segundo ángel, porque ya pasamos el mensaje del primer ángel, y comienza el mensaje del segundo ángel, que proclama que han caído las iglesias, las que rechazaban el mensaje, ha caído Babilonia, el mensaje del segundo ángel, y que le dice a la gente, apartaos y no toquéis el mundo, y lo vamos a ver más adelante, pero aquí dice, cuando está terminando, ¿no es cierto?, cerca del término del mensaje del segundo ángel, vio una intensa luz del cielo que brillaba sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz eran tan brillantes como los del sol, y oí las voces de los ángeles que exclamaban, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Era el clamor de medianoche. ¿Dónde ustedes escucharon esta expresión? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hay una parábola, ¿verdad?, donde se cita estas palabras, y es la parábola de las 10 vírgenes, que tenemos que analizar. Esa parábola encontró su aplicación más perfecta aquí, ¿ya? Dice que eso, de aquí viene el esposo, salid a recibirle, era el clamor de medianoche, que había de dar poder al mensaje del segundo ángel, ¿ya? Vamos a ver un poquito más también sobre el primero y el segundo, pero aquí, porque vamos a hacer un repaso histórico, pero aquí está para que lo entiendan en la secuencia primero, ¿ya? Eso iba a dar poder al mensaje del segundo ángel. Fueron enviados ángeles del cielo para alentar a los desanimados santos y prepararlos para la magna obra que les aguardaba. ¿Y por qué estaban desanimados? Porque los habían echado de la iglesia, porque no habían querido perseverar en el mensaje. Jesús no había venido, como ellos pensaban, y las iglesias los estaban rechazando por eso. Ahora, los hombres de mayor talento no fueron los primeros en recibir este mensaje, sino que fueron enviados ángeles a los humildes y devotos, que era lo que decíamos, y los constriñeron a pregonar el clamor. Y sale con distintas descripciones lo mismo, ¿ya? Ahora, dice, Dios aceptaba entonces a su pueblo. ¿Era grande su pueblo? ¿Era numeroso? No, era chiquitito. Hay una cita que dice, la verdad nunca estuvo en la mayoría, siempre estuvo en la minoría, ¿ya? Si desean, después yo le puedo mandar esa cita para que la puedan ver. Ahora dice, Dios aceptaba entonces a su pueblo. Jesús lo miraba complacido porque reflejaba su imagen. ¿Se fijan? Dios quería purificar a su pueblo. Y los que fueron purificados, ¿qué pasó con ellos? Reflejaban su imagen. ¿Acaso no es esto mismo lo que Dios está esperando hacer por nosotros ahora, en este tiempo actual? Es exactamente eso. Y cuando dice que su pueblo refleje su imagen, todo su pueblo, entonces Él los va a reconocer como suyos y va a poder venir a buscar. Aquí había un pequeño remanente, se puede decir, que reflejaba su imagen. Pero, como dice, no lo puse aquí la cita, pero dice primero escrito, dice que todavía tenían que ser sacados de sus mentes algunos errores que ellos habían recogido del tiempo de oscurantismo espiritual. De hecho, todavía no conocían la verdad sobre el sábado y tenían que ser probados todavía con respecto a esa verdad. Entonces, no estaban ellos como nosotros preparados para que Jesús pudiera avanzar tampoco con la obra. Y por lo tanto, ellos pasan por la experiencia también del segundo mensaje, ¿ya? Y luego tienen que pasar por la del tercer mensaje. Dice, habían hecho un completo sacrificio, una entera consagración y esperaban ser transmutados en inmortalidad. Es lo que ellos esperaban. Dice, vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo. Miren, disculpen, pero yo cometí un error aquí en lo que les estaba explicando, porque cuando yo les dije, miren, acá, cuando decía, este era el primer chasco, ¿dónde estaba? Este fue el mensaje del primer ángel, ya, el mensaje. Pero eso, nuevamente aquí se está describiendo
ahí hice un adelanto de entre el mensaje del primer ángel y del segundo, pero aquí está esta otra cita, porque yo les pongo al pie de cada una la cita de a dónde, o sea, la fuente. Esta de acá, que quiere pregonar el fuerte clamor, nos prepara para eso, está en Primeros Escritos, página 237 a la 238, era como un pequeño resumen que hablaba del mensaje del segundo ángel, pero ahora esta otra, bueno, aquí dice que ellos estaban preparados, ahora viene una explicación del primer chasco y del segundo chasco. Mire, vi que los que apreciaban la luz miraban hacia arriba con anhelo, esperando que Jesús viniese y los llevase consigo. Pronto una nube pasó sobre ellos y sus rostros denotaron tristeza. Pregunté cuál era la causa de esa nube. ¿Se acuerda que les hablé de estas nubes? Y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador, el primer chasco, del que hablamos recién atrásito en Primero Escrito, esta otra, nuevamente es otra visión. En Primero Escrito, el hermano White tiene como 3 visiones paralelas de lo mismo. ¿Ya? Por eso que a veces algunos se confunden un poquito, yo ahora justo me estaba confundiendo. Este está hablando del primer chasco, está describiendo que pasó esa nube. Está hablando del primer chasco. Y se me mostró que era el chasco sufrido por ellos. Había pasado el tiempo en que ellos esperaban al Salvador y Jesús no había venido. A medida que el desaliento se asentaba sobre los que aguardaban, los ministros y dirigentes, a quienes yo había notado antes, se regocijaban. Y todos aquellos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo. O sea, nuevamente es otra descripción de lo que vimos delante, de la otra visión donde hablaba de lo que había pasado en el mensaje del primer ángel. ¿Se fijan? Y después avanzamos hacia el segundo ángel para ver cómo era la progresión, pero nuevamente ahora profundizamos un poquito más en el mensaje del primer ángel. Y ahora decía que los ministros y dirigentes, a quienes yo había notado antes, se regocijaban y todos aquellos que habían rechazado la luz daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus malos ángeles también se regocijaban. ¿Ya? Y nosotros cuando pensamos en esto decimos, pero ellos se habían equivocado, ellos decían que Jesús iba a venir y no era así. Pero, ¿saben? Dice que Dios para probarlos no les quiso corregir ese error, porque Dios quería ver la sinceridad de propósito de sus corazones. Y Dios les dejó tener este chasco para ver cuáles eran los que estaban solamente siguiendo a Dios porque no querían perderse el cielo y por temor no fuera a ser que fuera verdad después de todo esto de que Jesús viene, para hacer diferencia entre eso, y los que decían, no, yo amo al Señor y quiero estar con Él y anhelo que Jesús venga y todo lo que Dios me pida que yo deje fuera de mí para poder estar con Él, yo lo voy a dejar para siempre. Entonces Dios tenía que probar eso y les permitió pasar por ese chasco para que salieran. Fue un zarandeo para sacar a toda la paja y dejar el trigo. ¿Ya? Y ese trigo es lo que describía adelante en la otra visión, que Dios miraba complacido al Señor Jesús a su pueblo porque reflejaban plenamente su imagen. ¿Se fijan? Ahora aquí está diciendo que los ministros y dirigentes, aquellos que habían rechazado la luz, daban grandes señales de triunfo, mientras que Satanás y sus ángeles y sus malos ángeles también se regocijaban. Claro, Satanás feliz de este chasco, porque tenía confundidos al pueblo de Dios y eso es lo que más Satanás le alegraba. Porque el pueblo de Dios no entendía por qué, si ellos habían calculado tan bien la profecía, Jesús no había venido. Ahora miren, aquí hay algo importante para que podamos entenderlo. Cuando acá dice, en el verano de 1844, tenemos que entender que está hablando de Estados Unidos, que es donde esta visión se conoció completamente. El verano de Estados Unidos transcurre entre el 21 de junio y el 22 de septiembre. Ese es verano en Estados Unidos, desde el 21 de junio al 22 de septiembre. Entonces, cuando aquí dice el verano de 1844, se está refiriendo a las fechas entre el 21 de junio al 22 de septiembre. Ya en ese periodo, porque miren, aquí se me corrió una diapositiva que tendría que haberla puesto antes, que va más al final, donde yo les explico lo siguiente. Miller fijó primeramente con sus estudios la fecha de la venida de Jesús con el juicio para algún momento entre el 21 de marzo de 1843 hasta el 21 de marzo de 1844. Él dijo, en este lapso de tiempo Jesús tiene que venir. Como límite máximo, el 21 de marzo de 1844. A eso nosotros le llamamos el chasco de 1843. ¿Por qué? Porque todo el año
1843 y estuvieron esperando la segunda venida a partir de marzo. ¿Ya? Pasó diciembre, enero, febrero, y ellos decían, ya Jesús viene. Y algunos decían, no, debe ser en marzo. Algunos trataron de poner otras fechas ahí, en ese lapso. Entonces, cuando no se les cumplieron esas fechas, finalmente le dijeron, ya, pues Guillermo, ¿no puede ser un poquito más preciso? Y él, la verdad, él veía las profecías que hablaba de que habría una tardanza, una demora. En la misma parábola de las 10 vírgenes, se ve que el esposo tarda en llegar, entonces él decía, bueno, yo creo que más tiene que ser más aproximado en realidad al 21 de marzo de 1844 que al 21 de marzo de 1843. Entonces, ¿qué pasó? Ellos terminaron de desanimarse en el verano de 1844, porque ahí ya definitivamente Jesús no había venido, ¿ya? Porque en la primavera, que era cuando estaban ellos en el periodo, la primavera era del 20 de marzo al 21 de junio, el 21 de marzo se terminaba la primavera y estaban todavía en primavera cuando se suponía que la fecha límite que había puesto Miller, y ellos siguieron todavía expectantes por si algún cálculo había andado mal, pero finalmente cuando llegó el verano, se le llama el chasco de 1843, porque fue el chasco de todo ese año de espera, que se terminó de completar en el verano de 1844, cuando ya la mayoría dijo, no, definitivamente algo aquí marchó mal, pero Jesús ya no vino ahora. No vino, hay que analizar, no sé. Otros dijeron, no, yo no sigo más con esto, no, está todo equivocado y hubo distintas actitudes para asumir esto. ¿Ya? Surgieron gente fanática que hizo cosas terribles y así. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que en el verano de 1844, cuando ya esto definitivamente se consideró la fecha de 1843 como un fracaso, cerca de 50.000 personas se separaron de las iglesias. Ese primer chasco tuvo una apostasía de cerca de 50.000 personas. ¿Se dan cuenta ustedes? Y vamos a ver que al final hay 40.000 que vuelven a apostatar con el otro mensaje. Ahora, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo lo que pasaba en el cielo tenía una repercusión acá en la tierra? Entonces, cuando Jesús abandona a algunos acá en la tierra, o sea, allá en el cielo, eso también se nota lo que pasa con ellos acá en la tierra, porque ya el Espíritu Santo los abandona y se ve el cambio. Y eso es lo que pasó cuando estas iglesias rechazaron ese primer mensaje. Dice, por aquel tiempo se advirtió un cambio notable en la mayor parte de las iglesias de Estados Unidos de Norteamérica. Desde hacía muchos años venía observándose una conformidad cada vez mayor con las prácticas y costumbres mundanas y una decadencia correspondiente en la vida espiritual. O sea, mientras más nosotros imitamos al mundo, más decaemos espiritualmente. Hay una proporcionalidad, son directamente proporcionales estas cosas. A medida que nuestra apariencia, que nuestro estilo de vida cambia y se hace más parecido al del mundo, nuestra vida espiritual decrece y nos sentimos más distantes de Dios. Pero en aquel año, en ese año especialmente que pasó en todo el año del 21 de marzo, digamos, de 1843 hasta el 21 de marzo de 1844 y la colita que quedó después hasta el verano, ¿qué pasó? En ese año se notó repentinamente una decadencia aún más acentuada en casi todas las iglesias del país. Esto no fue algo que pasó a unos pocos, sino que en casi todas las iglesias del país pasó. ¿Qué pasó? Dice, aunque nadie parecía capaz de indicar la causa de ella, de esa decadencia, el hecho mismo fue muy notado y comentado tanto por la prensa como desde el púlpito, ¿ya? Y lamentablemente ya estamos en la hora. Entonces, yo creo que vamos a tener que dejar hasta aquí por ahora, y en la siguiente clase vamos a tener que ver los mensajes que quedan. Ya estamos, hicimos un avance con el mensaje del segundo ángel, vimos el mensaje del primer ángel, ahora estamos viendo la repercusión que tuvo el rechazo del mensaje del primer ángel, lo que pasó en las iglesias, y aquí finalmente, como dice, que hasta la prensa de la época notó y escribió acerca de eso, que las iglesias tuvieron un decaimiento notable. Algo había pasado, Jesús las había abandonado. Ahora, ¿en qué sentido Jesús abandonó esas iglesias? Pasaron a ser iglesias caídas, así como había sido la iglesia madre Babilonia. Voy a terminar leyéndoles esa cita, que no la puse, que yo la he leído más de una vez a los que estamos acá en las clases de antes, desde antes. Vamos a leerla en el conflicto de los siglos, que siempre no me aprendo la página de memoria, pero a ver, creo que debería encontrarla pronto.
habla de que la Iglesia Católica estaba caída desde hacía años, ¿ya? Las que ahora venían a caer eran sus hijas, digamos. Las iglesias de o sea, la Gran Ramera estaba caída, según Apocalipsis 7, la Gran Ramera, y ahora las que tenían que caer eran las hijas de la Ramera. Entonces, digo enseguida, ¿dónde está la cita? Creo que la debería haber anotado. La vamos a encontrar. Sí, por aquí vamos. Ya, está en la página de estos libritos antiguos de conflicto civil, en la página 431. En la página nueva, que tú voy a ponerle los números a las páginas, es la 378, ya en las versiones nuevas del conflicto civil. Dice, en el capítulo 14 de Apocalipsis, el primer ángel es seguido de otro que dice, caída, caída es la gran Babilonia, la cual ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de su fornicación. La palabra Babilonia deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 del Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de una iglesia pura, de una mujer vil, de una iglesia apóstata. En la Biblia, el carácter sagrado y permanente de la relación que existe entre Cristo y su iglesia está representado por la unión del matrimonio. El Señor se ha unido con su pueblo en alianza solemne, prometiendo Él ser su Dios y el pueblo a su vez comprometiéndose a ser suyo y solo suyo. Dios dice, te desposaré conmigo para siempre, etc. La infidelidad a Cristo, de que la iglesia se hizo culpable al dejar enfriarse la confianza y el amor que a Él le unieran, y como decía acá en la cita, su amor por el mundo más que por Dios, dice ya al permitir que el apego a las cosas mundanas llenace su alma es comparada a la violación del voto matrimonial. El voto matrimonial con Cristo, el pacto con Cristo. Ellos abandonaron el pacto. Eso es lo que pasó con las iglesias estas que cayeron. Entonces, más adelante, en la página 433 dice, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios. ¿Para qué? Para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14 que anuncia la caída de Babilonia debe aplicarse a comunidades religiosas que en un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vista de que este mensaje sigue al aviso del juicio, que es el del primer ángel, y este es el del segundo ángel, el de la caída de Babilonia, en vista de que sigue el del primer ángel, debe ser proclamado en los últimos días y no puede por consiguiente referirse solo a la iglesia romana, pues dicha iglesia, la romana, está en condición caída desde hace muchos siglos. Además, esa es obviamente una caída moral, ¿ya? Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis, se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante. Entonces, cuando hablamos acá de la caída de Babilonia, estamos hablando de cuáles iglesias, de la mayoría de las iglesias protestantes, ¿ya? Sin duda, de las iglesias protestantes, porque la iglesia madre, la católica, la madre de las rameras, ya estaba caída desde hace muchos siglos, dice acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó allí? Cuando se rechazó el mensaje del primer ángel, cayó Babilonia. O sea, Dios ya no va a usar más a las iglesias protestantes como conducto para entregar su mensaje a su pueblo. Tuvo que crear un remanente, algo que nosotros vemos en Apocalipsis 12, que es lo que quedó de la persecución hacia la mujer. El resto que quedó, que es el resto que finalmente guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y esa decadencia fue testimoniada hasta por la prensa de la época, que ellos dijeron, ¿qué pasa que las iglesias han decaído tanto? Era porque ellos, al abandonar a Dios, Dios los abandonó a ellas. Y eso fue claramente visible tanto para el mundo como para algunos también de las mismas iglesias. Muy bien, ahora sí, vamos a quedar hasta aquí por hoy. Están todos invitados a participar nuevamente el próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Comenzamos con una confraternización. A las 5 de la tarde comenzamos con nuestra clase. Vamos a pedir entonces a la persona encargada que por favor pueda tener para nosotros la última oración. Así que hermano José, por favor, si usted
nos puede guiar en la última oración. Oremos. Tiene que encender su micrófono para que le podamos escuchar. Gracias, Padre Eterno, porque podemos invocar tu santo nombre en este lugar, de agradecimiento en sus corazones, y podemos reunirnos aquí como un grupo de personas, y así, Padre Celestial, tener esta comunión contigo y ser buenos también, adoradores tuyos, ya mes a mes, sábado en sábado, podemos ya reunirnos normalmente. Gracias por eso, para verlo, porque ya se ha normalizado todo, ya ese virus que afectó la tierra, Señor, ya está pasando. Tú pon tu mano sanadora sobre las naciones para que haya de la paz, la armonía, el trabajo en esa gente que sufrió ese desenlace. Y ya gracias porque podemos nuevamente estar contigo ya y vemos como ya nuevamente corre el año, el tiempo, y podemos tener el grado de también de también hay problemas aquí en este mundo, dificultades, tentaciones, pecados, pero uno intenta ser buenos hijos tuyos. El desafío que tenemos es especial de poder anunciar ese mensaje a este mundo que parece un pecado. Ser partes de nosotros de ese gran desafío que tenemos. Gracias porque podemos también comunicar esta verdad a este mundo, ser padres celestiales, ser leales a los tuyos. Gracias porque podemos reunir ahora también en este lugar, alegría, regocijo, tener esa unidad de espíritu de enseñanza. Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, Gracias, Señor. entonces, no hay de qué. Voy a salir recién de esta presentación.